¿Qué es lo que hace que los adultos mayores sean tan vulnerables a este virus? Aclaramos este y otras dudas con el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y también magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Lo que hacíamos en referencia al iniciar este despacho, ¿qué provoca o qué genera que los adultos mayores sean el grupo de riesgo más potente para este virus? Mira, son varias cosas. En general, los factores de riesgo que se han identificado para estos virus, para este virus que aumentan la letalidad, son ser diabético, ser hipertenso, tener problemas al corazón. Esas enfermedades son más frecuentes en los adultos mayores. O sea, a medida que uno envejece, es más frecuente que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga problemas del corazón. Entonces, ese grupo de enfermedades son más frecuentes en los adultos mayores. Y dentro de esas enfermedades, algunas confieren un particular riesgo. Por ejemplo, es sabido que la diabetes produce una disminución en la capacidad del sistema inmune. Uno es más propenso a padecer infecciones. Entonces, en ese sentido, es una enfermedad que da un mayor riesgo de tener, digamos, de una complicación por el coronavirus y que también es más frecuente en adultos mayores. Y asimismo también en los adultos mayores el sistema inmune reacciona más lento, o sea, un sistema inmune que está un poquito más disminuido, entonces pequeñas infecciones pueden tener efectos más graves. Entonces, si juntamos la combinación de cosas, de enfermedades que son más frecuentes, como la hipertensión, como la diabetes, como la insuficiencia cardíaca, y lo juntamos eso a la edad, se da una combinación que explica un poco por qué se da que este virus sea más letal en adultos mayores. Por supuesto, hay mucho que estamos investigando, que estamos aprendiendo este virus del cual no se conoce todo hoy en día. Pero lo que hoy sabemos es que efectivamente esas enfermedades que son más frecuentes en los adultos mayores les confieren un mayor riesgo porque justamente ellos padecen más de esas enfermedades. Y ante eso, doctor, y poniendo el caso de la nota que veíamos anteriormente en un hogar de ancianos donde se da un contagio por parte de una funcionaria que trabaja ahí, ¿qué medidas hay que implementar o qué medidas también hay que profundizar en el caso de las personas que trabajan con adultos mayores? Mira, yo creo que hay varias cosas. En el caso de los adultos mayores, muchos adultos viven en hogares donde requieren cuidados todo el día, o sea, 24/7. O sea, son adultos que requieren ayuda para todas sus actividades básicas de la vida diaria, que requieren muchas veces que les cambien pañales, que los muden, que les den alimentación. Entonces son adultos que desgraciadamente no van a poder, por ejemplo, no sé, estar con su familia. O sea, deben permanecer en esos hogares y en esos hogares hay que extremar las medidas. Es decir, las medidas de precaución que se conocen para prevenir el contagio, como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, reducir al máximo el contacto innecesario con adultos mayores, por ejemplo, promover digamos, comunicación un poco a distancia, telefónica en el caso de los familiares, y también no olvidar que esto se marca en un problema de salud pública mayor, que es el tema que estamos conversando respecto a una cuarentena. O sea, hoy en día se implementó una cuarentena parcial que se implementó en las comunas del sector oriente, pero estamos viendo que eso parece no estar siendo del todo efectivo. Las cuarentenas en general buscan separar a pacientes sanos de pacientes enfermos. Pero en este caso nos encontramos que al momento de establecerse esta cuarentena en el sector oriente, ya gente que había contraído la enfermedad del sector oriente, o sea, que había viajado, que había llegado quizá a Vitacura Las Condes, ya se había movilizado a otros sectores de Santiago. Entonces no estamos seguros si esta medida, y lo más probable es que no está logrando el efecto de separar a sanos enfermos. Entonces quizá esto que está pasando ahora es una señal para avanzar un poco en una cuarentena un poco más estricta que incluya toda la región metropolitana, porque desgraciadamente el virus no reconoce entre sector oriente, sector poniente, norte o sur. Para el virus somos todos habitantes de Santiago y estamos todos expuestos a él. Doctora, ¿hay inquietud de algunas familias en términos de lo que se está haciendo precisamente en hogares de ancianos? Y surge la inquietud de poder muchas veces sacarlos de este hogar y por el tiempo que dure la emergencia, tenerlos en las casas respectivas de algún familiar. ¿Es recomendable eso? Mira, yo creo que tienen que ser decisiones personales que deben ser evaluadas caso a caso. Como te decía, hay adultos mayores que requieren muchos cuidados y que es muy difícil que una persona pueda hacerse cargo de una sola persona, de ese adulto mayor, todo el tiempo, por un periodo de cuarentena que no sabemos cuánto va a durar. Inicialmente se estableció una semana, pero en países donde se han establecido cuarentenas, estas se han extendido por 2, 3 semanas. Y es sabido que hay algo que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador, que es decir, cuando una sola persona se tiene que hacer cargo de los cuidados de un adulto mayor, que puede requerir
como te decía, cambio de pañales, moverlo, asistencia para todas sus actividades. Eso produce mucho agobio, mucha sobrecarga y muchas veces es imposible hacer eso realmente en una casa. Ahora, si eso está dentro de las posibilidades de esa familia y esa familia está cumpliendo una cuarentena y no hay nadie enfermo, parece una opción razonable que esa familia pueda nuevamente, digamos, acoger a ese adulto mayor en la casa, pero entendiendo que tiene que hacer una decisión, digamos, tomada caso a caso y que tampoco es posible exigirle a todas las familias que se hagan cargo de adultos mayores que muchas veces viven en hogares que prácticamente son como estar hospitalizados, por así decirlo, en el sentido de que requieren, como te decía, muchos cuidados y no es simplemente decirme lo llevo a mi casa y punto. Doctor Said, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Que esté muy bien.